Buenos días, mi nombre es Inmaculada Juárez y el webinar de hoy versa sobre la importancia de una correcta gestión de la venta de servicios profesionales. Yo soy abogada y este webinar está basado en la experiencia de 18 años vendiendo servicios profesionales e intentando profesionalizarlos, intentando automatizar el proceso de venta. Esto ha desembocado, como vamos a ver, en un proceso automatizado que está reflejado en un software que es el que utilizamos y el que vamos a intentar un poco explicaros los pros y las ventajas que pueda tener. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría aclarar es qué se entiende por un proceso de gestión de venta. Bien, el proceso de gestión de venta es la relación que mantenemos el profesional con el cliente. No se trata del sistema que nosotros trabajemos dentro de nuestros propios despachos u oficinas, ni tampoco la forma de organizaciones de nuestro propio trabajo. Eso es trabajo interno. De lo que se trata es de cómo nos percibe el cliente, cómo nos comunicamos con él, desde el principio que empezamos esa primera relación de acercamiento, de tengo algo que encargarte, hasta el momento de finalización, cuando ya nos tiene que valorar el cliente nuestro trabajo y tenemos que mantener con él todavía un trato o una relación continuada de profesional-cliente para mantenerlo dentro de nuestra cartera, evidentemente, como cliente satisfecho, que seguro que será. Bien, ¿qué se entiende, por tanto? ¿Cuándo se entiende que un profesional tiene implantado dentro de su organización un correcto proceso de venta? Cuando el proceso lo que hace es ofrecer facilidades para el cliente, es decir, le hace la contratación fácil, cuando se utilizan para ello los métodos más modernos y tecnológicos que se pudieran utilizar, porque eso lo que hace evidentemente es facilitarle al cliente, y cuando esto supone un doble ámbito. Por un lado, un ahorro de costes, porque al final optimizamos los tiempos y las respuestas y, por lo tanto, acortamos los plazos de respuesta, pero no solo del cliente, es decir, no solo de la relación que nosotros al mandar una comunicación el cliente reciba más rápido, sino también del propio profesional, porque lo que va a hacer al estar automatizado es que vamos a poder agilizar el proceso de manera que no se nos olvide ningún paso y de manera que tengamos el proceso controlado sin estar pendientes de él. Esto al final es ahorro de tiempos y es ahorro de dinero. Cuanto antes tengamos el presupuesto aprobado por satisfacción del cliente, pues evidentemente antes empezaremos a trabajar y antes ingresaremos la correspondiente minuta. Bien, me diréis, bueno, pero es que esto no es algo nuevo, me refiero. Evidentemente todo el mundo tenemos un envío de una hoja de encargo profesional, una propuesta comercial, un presupuesto, empezando desde un profesional que pueda ser un electricista a un abogado, un consultor, un médico, un psicólogo, cualquier tipo de profesional. Pues bien, en mi opinión, y por lo menos es lo que yo veo en la realidad, es que esto no se ha estado produciendo. ¿Y por qué? Me diréis. Bueno, pues porque el mundo profesional es algo peculiar. Es decir, vamos a ver casos de éxito en el otro bloque de ventas, que es la venta de productos. ¿De acuerdo? Si pensamos, por ejemplo, en un Amazon, Amazon al final, ¿qué es lo que ha hecho para la empresa de venta de productos? Pues ha automatizado ese proceso de venta. Ese pequeño comerciante que no tenía la capacidad, tanto económica como de tiempos, como de tecnología, para poner una página web que estuviera bien actualizada, para poner un proceso de pago online, porque requiere que un ingeniero te haga una página web y una contratación con el banco con una cuota mensual para que te puedan pagar cuando surja vía online y en el caso de productos con un tema logístico de entrega, etcétera, pues lo que hace Amazon es decirle a ese pequeño comerciante, yo te automatizo este proceso. Tú vendes y lo que va a hacer Amazon por ti es darte el proceso de venta de una manera profesional y automatizado. De manera que tu cliente va a poder recurrir el producto, a comprarlo, va a poder tener su ticket de compra con sus condiciones, tanto de desistimiento, de evolución, etcétera, va a poder pagar online, va a poder recibir su factura o ticket online y adicionalmente, para ser productos, además vamos a hacer nosotros todo el departamento de logística y entrega. Lo mismo, vamos a ir pasando a otros casos, avanzando en lo que son servicios. Por ejemplo, Just Eat
o Uber Eats o cualquier otra de estas plataformas que surgieron para restaurantes y comidas a domicilio, hicieron exactamente lo mismo. Estas plataformas no le dijeron a los restaurantes cómo tenían que gestionar su cocina, ni siquiera les dijeron cómo tenían que gestionar las mesas y a los camareros o cómo tenían que hacer los platos, pero les profesionalizaron el momento del pedido, es decir, el proceso de gestión de venta. Y lo que hicieron fue darles una plataforma donde se selecciona, donde se tiene unas condiciones y donde se paga. Y ya llegando a prestación de servicios, porque al final son conducciones, es decir, es el ámbito del conductor, ¿qué ha pasado con Uber o con Cabify? Pues exactamente lo mismo. Ya estaba esta prestación de servicios, habían taxis, evidentemente, y estos taxis tenían una prestación de servicios que, evidentemente, el transporte de un sitio, de una ubicación a otra. ¿Y qué hace Uber o qué hace Cabify? Simplemente profesionaliza ese proceso de venta hacia el usuario y le dice, bueno, tú vas a poder seleccionar el coche que quieres, tú vas a poder aprobar el presupuesto con carácter previo, tú vas a poder pagar online y tú vas a poder tener la factura online. Con lo cual, lo que hacen básicamente es eso, desde el punto de vista del usuario hacia el cliente, profesionalizar ese proceso. ¿Quiénes no utilizan estas plataformas? Los que son empresas muy actualizadas, pongo aquí el ejemplo de Inditex por obviedad, que ya tienen todo este proceso interno, pero el resto le hacen falta. Es decir, a la mayoría de profesionales, al 99% de los profesionales de este país, pues evidentemente todo este proceso de venta resultaría demasiado costoso de hacer de manera autónoma y tenemos que recurrir a plataformas como la que nosotros utilizamos. ¿Y por qué los profesionales no podemos utilizar las plataformas que están ahora mismo en el mercado? Pues porque los profesionales, y estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo, tenemos un proceso de venta que es muy particular, porque al final estamos tratando no con una venta de un producto específico, es muy difícil que tengamos incluso presupuestos tasados y absolutamente genéricos en una página web, sino que necesitamos una previa interrelación con el cliente. Necesitamos que nos mande un email, necesitamos generar una cita, necesitamos contactar con él, necesitamos crearle una oportunidad sobre la que vamos a ir trabajando hasta que finalmente se le envía una propuesta comercial o un presupuesto. Entonces, esta variedad de posibilidades son las que han hecho hasta la fecha que hubiera sido muy difícil automatizar para todos los profesionales por igual este proceso. ¿Y cuál es la percepción que tiene el cliente? Pues esta falta de homogeneidad que al final genera dudas y genera desconfianzas. Y no solamente entre distintos profesionales, es decir, de ir a un abogado de un despacho a ir a otro abogado de otro despacho en la misma ciudad o en distintas ciudades, y va a tener un proceso de venta absolutamente distinto. Cuanto más, incluso dentro de un mismo despacho profesional o dentro de una misma oficina o dentro de un mismo, digamos, despacho profesional, porque al final se va a tratar de una manera distinta al mismo cliente cuando pide una cosa o pide otra. Y esto al final lo que genera son discrepancias, generan dudas en el cliente, ¿no? ¿Y cómo se evita esto? Pues la única forma que yo he encontrado, y es la que yo voy hoy a comentar y a recomendar, es generar un protocolo interno de proceso de ventas. Y esto pasa por tener un proceso automatizado a través de un software, porque es la única manera de gestionarlo sin pérdidas de tiempo y olvidos. ¿Qué debe incluir este protocolo interno? ¿Qué debe incluir? Bueno, pues internamente tenemos que tratar todas las consultas que nos lleguen de la misma forma, de manera que el cliente va a percibir que cada vez que nos hace una consulta, el proceso viene a ser el mismo. Recibe un email diciéndole acabo de recibir su consulta, se le trata de una manera, se le envían emails homogéneos, etcétera. Tienen que haber unos plazos de contestación y asignaciones de profesionales también uniformes, de manera que se perciba por el cliente ese trato inmediato y esos plazos en los cuales el cliente sabe que va a obtener una respuesta. Es importante que todo el equipo tenga acceso a la información. Y aquí no estoy hablando del proceso interno de trabajo que se lleva a través de nuestros respectivos ERPs. No, estoy hablando del proceso previo de compra, porque se le habrá mandado un presupuesto, se le habrá dicho lo que va a incluir ese presupuesto,
Se le habrá informado previamente pues, de lo que va a hacer, de lo que no va a hacer, etcétera, y todo eso tiene que estar previamente escrito y tiene que estar reflejado dentro del sistema. Cuanto más porque nosotros somos responsables de que pueda haber una sustitución de un profesional en un momento dado y el cliente no tiene que sentirse perjudicado por nuestra propia práctica interna. Pero aquí voy a permitirme añadir un elemento subjetivo que es todavía para mí más importante. ¿A qué me refiero con este elemento subjetivo? Bien, los profesionales, partiendo de cualquier profesional, de un arquitecto, pero si ya entramos en psicólogos, médicos, psiquiatras, abogados, consultores, gestorías, tenemos un elemento muy personal de cercanía con el cliente. Tenemos un elemento de cuidado hacia el cliente, porque nosotros les tenemos que proteger de alguna manera y les estamos diciendo que les vamos a ayudar probablemente en una situación en la cual ellos se encuentran desamparados o se encuentran en una situación crítica y confían en nuestro asesoramiento y en nuestro trabajo. Entonces, en esos momentos no es agradable y desde luego genera una situación de falta de empatía el estar pasándole el presupuesto, la hoja de encargo para que la firme, las condiciones generales para que la firme, la propuesta comercial. Esto es lo que ha hecho en muchísimos casos que se recurra al final a la ausencia de ellos. Es decir, a empezar a trabajar sin tener las condiciones claras, sin tener un protocolo de venta estandarizado con ese cliente y sin tener las cosas bien tasadas y firmadas, precisamente para evitar ese momento de tensión entre las partes. Y eso hay que evitarlo. Pero no hay que evitar el proceso, hay que evitar esa necesidad de interacción directa del profesional con el cliente. Con lo cual, ¿esto qué va a requerir? Es decir, todas estas condiciones que van a requerir en nuestras oficinas, en nuestros despachos profesionales. Pues en primer lugar, que todo el equipo tiene que conocer las condiciones que se van a dar a los clientes, todas las condiciones de venta. Aquí hablamos de plazos de desistimiento, resoluciones, gestión de pagos, condiciones de gastos, desplazamientos, etcétera, qué queda incluido, qué no queda incluido, jurisdicciones, etcétera. O eso, o que esté automatizado. Y el conocimiento de cuándo y de qué manera se han puesto en conocimiento del cliente. Esto vamos a ver al final, que es muy importante a la hora de entender qué es lo que ha pasado con un cliente insatisfecho, porque ahí vamos a poder comprobar si el cliente ha sido adecuadamente informado de todo. ¿Y qué va a incluir este protocolo interno de cara al cliente? Es decir, ¿cómo lo tiene que percibir nuestro cliente? Bueno, pues nuestro cliente tiene que percibir, en primer lugar, que tiene toda la información que necesita, que tiene unas condiciones generales, es decir, las que se van a dar siempre iguales en todos los casos, plazo de aceptación, desistimiento, devoluciones de dinero en el caso de desistimientos, condiciones del tratamiento que se le va a dar, etcétera, etcétera. Y información también del propio despacho o profesional que le va a prestar el servicio. Y aquí hablamos tanto de un arquitecto como de un electricista, como de un psicólogo, como de un abogado. Es decir, qué valores tiene, qué servicios ofrece, qué servicios le puede ofrecer y cuáles no quedan incluidos, etcétera, etcétera. Con lo cual va a tener que tener todas estas informaciones claras desde un primer momento y nosotros las habremos enviado de una manera, como digo, lo más automatizada posible. Con un presupuesto bien detallado, con las condiciones de pago, con sus plazos. Pero es más, no termina en el momento en el que el cliente aprueba el presupuesto, sino que después todos los recordatorios de pago también tienen que ser de una manera uniforme y homogénea y que no genere esa tensión con el cliente. Ahí, evidentemente, nosotros lo que recomendamos son procesos automatizados de recordatorios de pago que no hagan que el cliente sienta que personalmente se le está atacando, ¿no?, para que pague. Posteriormente a la prestación del servicio, evidentemente necesitaremos un feedback, necesitaremos conocer la opinión del cliente y, en el caso de que haya habido una discrepancia, entender por qué ha sido para, o bien, solucionar el problema interno o bien establecer, pues, por ejemplo, pues, mecanismos para poder gestionar nuestro cobro en el caso de que el cliente no tenga la razón. Y, por supuesto, implica que el cliente tenga copia de todo, que se sienta informado en todo momento y que tenga copia de todo lo que ha firmado. Con lo cual, ¿qué nos va a implicar? Pues un correcto método
método de información, una aplicación sin excepciones a todos los clientes y a cada cliente en cada uno de los casos que nos encargue o encargos que nos haga, de manera uniforme y constante. Y por lo tanto, para todo ello, desde luego la única forma que yo recomiendo es que esté en un sistema digitalizado y automatizado. Todo ello, al final lo que nos va a conseguir, lo que nos va a procurar, son dos elementos. Por un lado, un elemento disuasorio del cliente que no nos interesa, porque un cliente que no está dispuesto a firmar unas condiciones que queden claras, con un presupuesto que quede claro y con cómo va a ser todo el proceso, pues probablemente no va a ser un cliente que nos sea realmente útil, porque al final vamos a tener problemas y vamos a perder el tiempo y nuestro trabajo. Y también va a generar un elemento de confianza. El cliente va a percibir que sus asuntos se van a tratar con la misma seriedad con la que se le ha tratado la gestión de venta. Yo personalmente, si no recibo un presupuesto de un proveedor de servicios que yo considero que me está mandando de una manera clara, concisa, sin letra oscura, ya te diré después, esto no te lo puedo aclarar, pero ya veremos, no te preocupes, ya lo aclararemos, pues la sensación que me da es que dentro de esa oficina se lleva el mismo descontrol y la misma falta de homogeneidad y por lo tanto mis servicios no van a estar bien gestionados porque no va a tener el control ese profesional sobre mi caso o encargo. Y todo ello llegando al final, ¿para qué? Pues porque vamos a tener evidentemente algunos casos, que eso es evidente, siempre pasa, donde se produce un impago por parte del cliente. Y aquí tendremos que analizar si el impago es por insolvencia, por lo cual, pues mira, no hay dinero, es decir, no tiene dinero el cliente para pagarnos, o es un impago por discrepancia. Y si es un impago por discrepancia, tendremos que analizar si se ha provocado por una discrepancia con la calidad del servicio, con lo cual para eso tendremos nuestras encuestas de calidad para poder evaluar qué profesionales dentro de nuestra organización están haciendo mejor o peor servicio, pero también si hay una discrepancia, que suele ser la más habitual, con las condiciones económicas o con las condiciones de la venta de la prestación del servicio, porque no les quedó claro en un principio y les provoca entonces la duda y la disconformidad. Y esto es lo que tenemos que evitar con el proceso que vamos a explicar. Bien, vamos a empezar explicando todo el proceso automatizado tal y como nosotros lo estamos haciendo, tal y como recomendamos que se haga y que nosotros estamos demostrando y estamos comprobando que desde luego no solamente ahorra tiempos, sino que genera una sensación en el cliente de profesionalidad. Y esto es lo importante. Bien, en primer lugar, la recepción de las consultas de manera homogénea. En este caso, nosotros recibiremos la consulta que sea independiente, es decir, espontánea, a través de la página web. Una página web que tendremos como entrada a todo el proceso de venta y que estará linkeada, por supuesto, a nuestras propias páginas web que tendremos muchísimo más potentes y de mucho más tiempo con nuestro dominio. Se linkea de forma que aquí es la puerta de entrada a todo el proceso de venta. Así el cliente, en este caso, pues lo hemos llamado webinar prueba, nos da el email, nos dice que quiere nuestro servicio. Así, además de que nosotros recibiremos un email para, evidentemente, no tener que estar conectados todo el tiempo diciendo, oiga, tiene usted una consulta pendiente, el sistema ya de por sí ha generado la correspondiente oportunidad o lead y ya la ha clasificado. Como vemos aquí, ya ha puesto el contacto y la ha clasificado como que ha venido de la página web. Automáticamente ya nos ha generado el contacto y también lo ha clasificado y ya lo ha clasificado como contacto potencial. Esto es importante a la hora de luego dirigirnos a los que son potenciales o los que han pasado a ser clientes. Y como vemos aquí, ya nos dice de dónde ha venido y qué oportunidad podemos encontrar para poder trabajar sobre ella. En el caso de que la consulta no sea espontánea, sino que sea de un cliente que ya tenemos o que nos llama por teléfono o lo que sea, generaremos esa oportunidad directamente. Empezaríamos el proceso desde este punto. Se generaría automáticamente desde aquí. En el momento en el que tenemos una oportunidad ya creada, lo que tenemos es un proceso de venta. Evidentemente, como vemos aquí, dentro de la propia oportunidad vamos a poder
escribir las observaciones que queramos, vamos a poder generarnos tareas y subtareas, asignarlas a otros miembros del equipo, por ejemplo, un equipo de marketing o un abogado que nos tiene que ayudar o un profesional administrativo o lo que sea. Vamos a poder enviarnos mail con el cliente de manera que todo va a estar registrado dentro de la misma oportunidad y eso nos va a permitir que todo el equipo sepa lo que está pasando con esa posible y potencial encargo de este cliente. Pero lo más importante, vamos a poder enviar directamente desde aquí las propuestas comerciales. ¿Qué son las propuestas comerciales? Pues aquellos dosieres que enviamos donde, pues, por ejemplo, un arquitecto o un consultor lo que hacen pues, es directamente enviar en 12, 15 páginas, pues primero los servicios que ofrecen, con dónde tienen sus sedes, los profesionales que están incluidos en el equipo, cómo van a realizar todo el proceso, para que se firme en la última página con las condiciones específicas de este cliente. Pues bien, se va a enviar directamente desde aquí y como vemos el proceso es tan sencillo como simplemente marco firma y selecciono el archivo que quiero mandar. Si lo quiero enviar solamente para que me lo firme el cliente, ya no añadiré otros firmantes. Pero en el caso de que lo queramos firmar tanto yo como profesional como el cliente al que se lo voy a enviar, simplemente me añadiré aquí en otros firmantes, pondré mi nombre, de manera que me va a llegar también a mí el documento para firmar. Así, el cliente y yo recibiremos lo que aquí aparece, directamente la propuesta comercial que se puede descargar, imprimir el cliente y cuando lo ha leído y está conforme con ello, le dará a firmar. Le llegará un código SMS para que inserte el código aquí y garantizar, por tanto, que quien lo está firmando es el realmente autorizado para ello. Insertado el código SMS, firmará nuestro cliente de manera digital, tanto en una tablet como en un móvil como en un email. Este proceso, que lo hemos hecho con gente que es digitalmente igual de torpe que yo, es realmente sencillo y lo hacen sin ningún tipo de problema. Una vez está firmado por ambas partes, lo que vamos a recibir es ambas partes el documento firmado y el usuario va a recibir como que, oiga, el documento ha sido firmado por su contacto, para, insisto, no tener que estar pendiente del sistema. Pero además de haber recibido ese email con la copia y con el reporte y diciéndote ya está firmado, en la ficha de ese cliente ya tendremos guardado tanto el documento que hemos enviado para firma como el documento firmado y el reporte que garantiza la autenticidad de la firma. Así tendremos el documento firmado, como vemos abajo, con un código identificador y la firma manuscrita, y ese código identificador es el que nos linkea, el que nos remite al reporte de certificación validada, donde tenemos todos los elementos distintivos de la persona que ha firmado. Como vemos, desde el email, el SMS, pero también el geolocalizador de donde se encontraba en ese momento, el código horario, es decir, en qué fecha y hora se produce todo el proceso de envío hasta la firma, el código IP del dispositivo de donde se ha firmado, el dispositivo desde el cual se ha firmado y la firma manuscrita. Ahora vamos al proceso habitual de presupuesto. En este caso, por ejemplo, pues tanto de psicólogos como de abogados, que en lugar de propuestas comerciales lo que hacemos es enviar un presupuesto con unas condiciones generales de adhesión normalmente, ¿no? Bueno, pues aquí, tan sencillo como en cualquier otro CRM, se envía, pero aquí la peculiaridad es que nos permite seleccionar el pago con tarjeta de crédito, sin necesidad de haber hecho un proceso previo con el banco ni tampoco de pagar una cuota mensual. Simplemente seleccionando que queremos activar el servicio, el sistema nos permitirá el cobro con tarjeta en nuestra cuenta bancaria. Así, como en cualquier otro CRM, hacemos un presupuesto y vemos que nosotros vamos a tener el presupuesto enviado. Aquí vemos las 4 fases que se pueden producir en un presupuesto. Aceptado, rechazado, propuesta enviada, que está pendiente de confirmar por el cliente, y el presupuesto que ha sido enviado y todavía el cliente no ha firmado o rechazado. Bien, el cliente recibe, igual que si fuera una propuesta, el documento para firmar, lo firma y aquí vemos que en el propio presupuesto ya viene incluido las condiciones generales
de contratación, con lo cual esto ya lo habré configurado previamente y en todos los presupuestos que yo envíe saldrá adjunto todas esas condiciones de firma que el cliente va a firmar junto con el presupuesto. Así evito ese elemento que decíamos, ¿no?, de falta de cercanía o de exceso de cercanía con el cliente en temas de dinero. Igual que hemos dicho antes, recibe un código SMS, firma y recibirá el cliente directamente el presupuesto firmado y, más importante, directamente el enlace para pagar. Y nosotros, como usuario, recibiremos que nuestro cliente ha aceptado el presupuesto. Al acceder al enlace de pago, el cliente, dependiendo de la forma de pago que hayamos seleccionado, si tiene que pagar con tarjeta, le redirigirá directamente a una plataforma Stripe para insertar su tarjeta de crédito. Y si hemos seleccionado transferencia, le requerirá para que adjunte la transferencia. ¿Con qué fin? Primero, para que nosotros recibamos que se ha pagado. Y segundo, porque dentro de la ficha de ese propio cliente vamos a tener, como vemos, no solamente el documento firmado del presupuesto, el reporte con toda la validación, pero también el comprobante de pago. Tendremos documento, tendremos el reporte y tendremos la prueba de transferencia. Este, evidentemente, es un modelo que hemos hecho ad hoc para la prueba. Bien. ¿Y qué ocurre si lo que yo quiero en un proceso de interacción con el cliente es permitirle que sea él quien seleccione la forma y plazos de pago? Pues simplemente en el presupuesto seleccionaré a determinar por el cliente, tanto la forma de pago como los plazos de pago. Y este cliente recibirá un link que le llevará a esta pantalla donde seleccionará la forma de pago que quiera y donde seleccionará el plazo de pago que quiere. Una vez hecho esto, directamente a nosotros nos llegará que el cliente, la propuesta ha sido aceptada, con lo cual ya pasará a la fase de enviado y el cliente empezará a, como hemos explicado ya, en el proceso de firma y de pago online. Es decir, el proceso sigue de manera automatizada su curso sin que nosotros hagamos absolutamente nada y nos mantengamos de esa manera asépticos a esta situación que es de dinero y que es puramente administrativa. Así, también el cliente podrá rechazar el presupuesto. Tendrá esa pestañita, como vemos ahí, donde el cliente podrá rechazar. ¿Qué le aparecerá? Pues bueno, confírmeme por favor el motivo del rechazo. Pues es muy caro, no me interesa. Así yo podré después, si acaso, pues renegociar, hacer un descuento o lo que yo quiera. Rechazará el documento y automáticamente el servicio le va a mandar un email al cliente diciendo: cuánto lamento que no haya aceptado el presupuesto, esperamos poder contar con usted. A mí me va a avisar como usuaria y me va a decir: oiga, el usuario, el cliente tal, le ha rechazado por este motivo, para que yo pueda interactuar cuanto antes. El presupuesto me aparecerá, en este caso ya vemos como rechazado, y dentro del presupuesto tendré el motivo del rechazo. Pero ¿y qué ocurre si lo que me han rechazado es la propuesta comercial? Pues no lo tendré dentro del presupuesto, pero lo tendré dentro del documento, vemos aquí en una pestañita, y situándome encima me aparecerá el motivo del rechazo de esta propuesta comercial. Bien, una vez terminado en nuestro trabajo, vamos a necesitar ese feedback que hablábamos, ¿no?, para reaccionar en el caso de que haya pues una discrepancia con el cliente. Pues bien, el sistema automáticamente, al haber generado una tarea, cuando yo quiera finalizarla, aquí vamos a poner, imaginémonos, pues que es un arquitecto y lo que ha hecho pues es una renovación de un edificio, una renovación de una casa. Bueno, pues cuando finalizo, simplemente finalizo la tarea y lo que me va a preguntar el sistema es: ¿le quiere usted enviar una calificación? Pues en este caso le doy a enviar. ¿Por qué lo pregunta el sistema? Porque puede ser que haya tareas que no requieran de calificación. Imaginémonos una tarea simplemente pues, de gestión administrativa, ¿no?, que le estoy encargando a un compañero: oye, llama a este cliente porque necesito que me dé unos datos o porque nos ha pedido aclaraciones, ¿no? Entonces, evidentemente, no se va a pedir una calificación de esta.
al cliente le va a llegar un email solicitándole que genere su apreciación a la tarea que hemos realizado. Con el sistema dual de estrellitas que todo el mundo conoce y con observaciones para poder exponer lo que él considere, se envía la calificación que llegará a nuestra plataforma Beca Community dentro de la ficha de ese profesional, que es, digamos, la puerta de entrada para búsquedas de profesionales que ponemos a disposición de todos los miembros de beca, con lo cual van a poder ver qué calificación le ha dado ese cliente. ¿Y qué ocurre si el problema no es nuestro? El problema no es que hayamos hecho un mal trabajo, sino que pues no nos pagan y están disconformes y nosotros queremos cobrar nuestros servicios o simplemente queremos hacer cualquier otro tipo de comunicación. Bueno, pues aquí se utiliza lo que es el email certificado, que es el equivalente a un burofax. Lo que pasa es que el burofax, como sabemos, tiene un coste de 14 euros y además un trámite administrativo que requiere de una secretaria normalmente que lo envía, que tal, que lo recibe y qué tal. Y en este caso es simplemente, como vemos, marcar mail certificado, se selecciona el archivo que queremos enviar y con un coste de 0,8 euros, imaginémonos que está dentro de la cuota anual, pues vamos a poder enviar la comunicación de la cual queremos fehaciencia. Bien sea que le estoy requiriendo el pago y entonces necesito que quede fehaciencia de que estoy requiriendo, o bien de que le estoy enviando determinada información, o bien de que le estoy, pues por ejemplo, requiriendo un aval o requiriendo pues cualquier cosa, ¿no? Porque necesito que quede fehaciencia de que yo le estoy requiriendo esto. Pues bien, se envía el email certificado y el cliente lo recibe de esta manera para revisar. Para poder revisarlo, tiene que insertar de igual manera un código SMS, con lo cual nos garantizamos que se ha descargado el documento. Y una vez insertado el código SMS es cuando el usuario puede descargarse el documento. Y a nosotros nos aparecerá este email certificado como delivered, entregado. Podremos también acceder de igual manera que con la entrega de documentos, es decir, con la firma de documentos, sean propuestas comerciales o presupuestos, podremos acceder a información sobre la entrega y certificaciones. Podremos descargar el archivo o bien descargar el reporte, de igual manera que con los documentos. De esa manera, el reporte, en este caso, al no llevar firma, lo que nos indicará, certificado evidentemente, es que el email se ha enviado, se ha recibido y se ha abierto. Y vamos a suponer que no hemos tenido una discrepancia, pero hemos finalizado nuestra labor y el cliente es un cliente ya que ha pasado de potencial a cliente y lo que queremos ya es mantener simplemente esa relación de cordialidad y de información hacia él. Bueno, pues aquí es muy importante y es algo que los profesionales siempre hemos dejado un poco de la mano, ¿no? Que es la información en campañas. Pues acaba de salir una oferta nueva que creo que te interesa. O me voy de vacaciones una semana, pero tienes a tu disposición al resto del equipo. O le voy a informar de que ha salido una ley nueva y que vamos nosotros a explicársela o simplemente le quiero dar información. Hay distintas informaciones que requieren clasificar a los potenciales clientes, a los proveedores, a los colaboradores, porque no a todos les vamos a enviar la misma información. Y esto normalmente pues, requiere el uso de un CRM que suelen ser pues, muy caros o absolutamente innecesarios para un profesional que a lo mejor no envía más que 4 o 5 comunicaciones o 12 al año. Pues bien, el sistema también nos permite enviar campañas online, adicionalmente, evidentemente, a subirlas en la página web. Y la ventaja aquí es que al estar integrado dentro del sistema ya tenemos esa clasificación que es la que nos va a hacer útil la comunicación con ese potencial cliente, colaborador, con lo cual ya vamos a poder seleccionar. Si es un potencial cliente que nos quedó en el tintero y todavía no nos ha aprobado, pues igual le mandaré las ofertas comerciales, le mandaré información quizás más llamativa, más atractiva del despacho. Si es un cliente, pues también le informaré de las vacaciones que me voy a tomar o de cosas nuevas que haya incorporado dentro de mi actividad profesional. Si es un colaborador, pues le informaré pues, de lo que quiera, ¿no? Entonces, tendremos distinto tipo de información para cada tipo de contacto.
Y aquí lo tendremos clasificado porque ya ha sido clasificado automáticamente por el sistema. Así seleccionaremos y simplemente marcando con un clic enviaremos la campaña, que se hace de una manera, como digo yo, tecnológicamente para torpes. Es decir, vamos a poder hacer una campaña bonita con una plantilla simplemente pues con unos mínimos conocimientos, porque el sistema lo hemos hecho precisamente para evitar que sean requeridos profesionales para poder manejar el sistema. Bien, pues esto sería todo. Esta es, digamos, nuestra experiencia, nuestro know-how, cómo nosotros estamos recomendando que se haga, cómo hemos hecho con toda la ilusión para todos los profesionales un sistema automatizado basado en nuestra propia experiencia y que está resultando realmente útil. Porque ya, como decía al principio, los profesionales, el 99% de los profesionales, pues tenemos una actividad media, que sería imposible contratar todo este tipo de servicios para dar un servicio automatizado al cliente de manera autónoma, ya no solamente en costes, sino también en tiempos. Y la memoria y el protocolo que tendríamos que estar marcándonos para acordarnos, has llamado, has dejado de llamar, has mandado esto, oye, que el cliente acaba de aprobar un presupuesto, acuérdate de mandarle para que pague, pues todo eso el sistema lo hace de manera autónoma. Bueno, pues espero que os haya sido útil la explicación y quedo a vuestra disposición si queréis hacer preguntas. Y si no hay preguntas, pues siempre podéis contactarnos a través de la página web, podéis contactarnos a través de LinkedIn, Facebook, Instagram, y estaremos encantados de presentaros el sistema o de responder a cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias.